todos los que estuvieron aquí el día domingo se dieron cuenta que el primer jinete que sale en este capítulo, en el capítulo 6, el primer jinete que viene montando el caballo blanco, que es simbólico y que representa la paz mundial, hace referencia literalmente a la figura del anticristo. Establecimos el día domingo, y para los que se lo perdieron, vaya a nuestro canal de YouTube Misterios de la Biblia con Israel Montaño y usted escuchará ahí la enseñanza sobre el caballo blanco. Dijimos y establecimos, de hecho probamos a través de la Biblia, que el jinete del caballo blanco del capítulo 6 no puede ser el jinete del capítulo 19 que aparece en Apocalipsis, porque el del capítulo 19, ¿quién es? Jesucristo. Y el del capítulo 6, el anticristo. Entonces lo miramos a la luz de la Biblia. Hoy no me voy a enfocar demasiado en el jinete del caballo blanco porque ya hablamos bastante sobre ello, pero sí vamos a estudiar los 3 jinetes restantes juntamente con los 6 sellos mencionados aquí. Si ustedes notaron, el 7º sello no está registrado en este capítulo. El 7º sello se encuentra capítulos posteriores, porque el 7º sello es la clave y el sello final que abre las profecías de las trompetas, 7 trompetas que se tocan por 7 ángeles, y la 7ª trompeta da lugar también a abrir 7 copas de ira. Fíjense qué tremendo es esto. Los 7 sellos, es decir, el 7º sello abre y revela 7 trompetas que vienen de juicio de Dios sobre la tierra. Y estas 7 trompetas, para ser preciso, la 7ª trompeta abre y da lugar a las 7 copas de la ira de Dios. Qué tremendo, pero el Apocalipsis todo está codificado en el número 7. Porque el número 7 significa 3 cosas que la mayoría ya saben aquí. Es perfección, plenitud y conclusión de algo. Perfección, plenitud y conclusión de algo. Todo el libro de Apocalipsis se tiene que cumplir en aproximadamente 7 años. Porque estos 7 años representan a la semana 70 que profetizó el profeta Daniel sobre el pueblo hebreo, sobre la historia de Israel. 7 años comprende todo el periodo del Apocalipsis y está subdividido en 2 partes. 3 años y medio de paz, primeros 3 años y medio de paz. ¿Cuáles son esos 3 años y medio de paz? El ingreso del jinete blanco del capítulo 6, que es el anticristo. Amén. Ahí inicia el gran Apocalipsis. Ahí comienza, ahí están las fronteras de la gran tribulación. Cuando entra el anticristo en el escenario mundial es cuando comienza el tiempo a correr nuevamente en la historia del pueblo de Israel, el pueblo hebreo, quien es el reloj profético de Dios. ¿Y dónde está la iglesia en cuanto a esto? La iglesia ya fue arrebatada a los cielos previamente, porque la iglesia, bíblicamente hablando, no va a pasar la gran tribulación. La iglesia sí va a pasar por un estrangulamiento, por persecuciones, va a ser difamada como está siendo difamado el cristianismo a nivel mundial, a nivel general. El cristianismo está siendo manchado. Todas las iglesias tienen manchas, todas las denominaciones tienen manchas, todas las congregaciones tienen manchas, y a eso se le añade más manchas por el mundo impío. Entonces estamos viviendo tiempos de crisis, tiempos complicados, tiempos difíciles, pero bendita sea la gloria del Señor, que sí hay una iglesia que se ha santificado, que se ha purificado, que se ha guardado del mundo. Y esta iglesia no pertenece a ninguna denominación, es decir, esta iglesia no tiene un nombre en sí. El único nombre que le da la Biblia es la iglesia esposa del Cordero, que es santa, sin mancha, sin arrugas y pura. Esto quiere decir, fuerte el aplauso a la gloria del Señor. Esto quiere decir que la iglesia de Cristo puede estar entre el rebaño de los bautistas, puede estar en el rebaño de los pentecostales, puede componerse en distintos rebaños alrededor del mundo, porque es gente que se santifica, que cree en la sana doctrina, que cree en la palabra del Señor. Dios tiene pueblo en todo el mundo, nada más que no sabemos
en sí hasta que seamos arrebatados. Nos encontraremos con ellos en las nubes y recibiremos al Señor en el aire. Mientras la iglesia es arrebatada, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 17 en adelante, cuando la iglesia es arrebatada, y también lo verifica en 1 Corintios capítulo 14 y 15, lea los dos capítulos para una buena comprensión. La iglesia es arrebatada en un momento, en un instante, y va a morar a la presencia de Dios. En ese momento que la iglesia es quitada de la tierra, en el mundo, en el escenario mundial, Israel, el pueblo de Israel, comienza nuevamente a correr en marcha como reloj de Dios para que cumpla los últimos 7 años apocalípticos. ¿Qué tal, hermanos? Pero ¿dónde va a estar usted? ¿Usted a quién espera? ¿A Cristo o al anticristo? Por ahí alguien dijo, allá de aquel lado, al anticristo. El que espera al anticristo es porque aquí se va a quedar. Bendita la gloria del Señor. Pero aquellos y aquellas que confiesan que Cristo ha de venir y va a arrebatar a su pueblo, esperamos al Hijo de Dios que regrese por nosotros. Bendita la presencia del Señor. Entonces, ¿dónde apocalípticamente hablando, escatológicamente, dónde la iglesia fue arrebatada? En el capítulo 4 de Apocalipsis. En el capítulo 4 de Apocalipsis, porque Apocalipsis 1, 2 y 3, la iglesia está en la tierra. Usted lee y se dice, escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Usted lee Apocalipsis 1, 2 y 3 y la iglesia sigue en la tierra. Pero a partir del capítulo 4 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Este es arrebatamiento. Sube acá. En este momento Juan representa como apóstol y columna de la iglesia a todo el cristianismo siendo arrebatado. ¿Cómo lo sabemos? Porque la iglesia del Señor ya no aparece, atentos, ya no aparece a partir del capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, 7, 8, 9, hasta el 20 por allá, la iglesia, hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, la iglesia aparece pero viniendo del cielo a la tierra. Entonces, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, la iglesia no está en la tierra. Se ha ido, ha sido arrebatada. ¿Se fijaron? Por eso es que creemos que la iglesia del Señor no puede ser parte de la gran tribulación. Entonces, ¿por qué predicar del advenimiento de la gran tribulación y de la figura del anticristo? Tenemos que predicar y enseñar sobre estas cosas para que la iglesia del Señor esté alerta de que y se dé cuenta y discierna y comprenda y entienda que los tiempos se le están cumpliendo en su misma cara. Debemos de acudir a la profecía bíblica, a la escatología bíblica, que es la doctrina de los tiempos finales, al Apocalipsis, porque el diablo está interesado en que tú no entiendas el Apocalipsis. Vea, hay gente que le va a decir, no leas ese libro, porque te va a confundir. El capítulo 1 de Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee, y los que oyen, y los que guardan la profecía que está escrita en este libro. Entonces, mientras el diablo dice, no leas, Cristo dice, eres bendito si lees. Bienaventurado eres. Bendita la gloria del Señor. Para entrar de lleno en estos últimos 3 jinetes que le siguen al anticristo, veamos primeramente el segundo sello cuando se abre y aparece el caballo bermejo, o sea, un caballo rojo. Verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Un ser viviente aquí, el ser viviente tiene que ser un querubín, un guardián celestial que está dando este tipo de órdenes. Verso 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba, atentos, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Una vez que el anticristo del jinete del caballo blanco ha reinado por los primeros 3 años y medio con una paz política, una paz social, por una apariencia económica fuerte, con una religión mundial, con un sistema de gobierno mundial, aparentemente hay una paz en el mundo sin precedentes, nunca antes vista. Este hombre, el anticristo,
ha logrado establecer una paz en el Medio Oriente. Ustedes saben cómo los árabes y judíos palestinos se matan entre todos. El anticristo logrará entonces una forma de pacto de paz para que el mundo goce y disfrute de una paz temporal que durará 3 años y medio. Después de lo cual, ven ustedes cómo el caballo, atentos, cómo el caballo blanco que traía el anticristo ha tornado su color. El caballo se mancha inmediatamente, es decir, se torna rojo. Y la apariencia de aquel que venía venciendo para vencer y que se le había dado una corona, o sea, el jinete del caballo blanco, y la apariencia de aquel cambia por completo. Ahora ya no es ese rostro amable, ese rostro tranquilo. Ahora Lucifer ha tomado por completo hasta la apariencia física del anticristo, al grado de que cambia completamente y trae ahora un caballo rojo. ¿Qué quiere decir esto? El caballo rojo representa una guerra y un derramamiento de sangre que se va a desatar inmediatamente después de los 3 años y medio de paz en los cuales reinó el anticristo. O sea, una guerra se va a levantar. La más grande traición diabólica que el anticristo ejecutará en el mundo es esta: su caballo blanco se ha tornado rojo, porque está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 3, que cuando diga el mundo paz y seguridad, o sea, tenemos paz y seguridad, la Biblia dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El mundo en el tiempo del anticristo tendrá una paz. Quiero decirles lo siguiente: Cristo le dijo a la iglesia, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, el mundo sí tiene paz, pero es una paz condicionada. Es una paz de que si tienes, ¿verdad?, billete, estás tranquilo y en paz. O como decía aquel expresidente Benito Juárez, si no me equivoco, fue Benito Juárez, ¿no? Si no me van aquí, el pastor es mexicano y no sabe eso. Como dijo Obrador, creo lo dijo al revés: ¿el derecho a qué? ¿Al respeto qué? A ver, ¿cómo? Es la paz. Bueno, el dicho puede tener e incluir algo pues elemental, y puede ser verdad hasta cierto sentido, pero no es ni el derecho, no es ni el respeto al derecho ajeno, sino el respeto y la honra y la gloria al Padre Celestial, que nos mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros, que nos da la verdadera paz. Fuerte el aplauso al Señor. Pero noten ustedes que cuando digan paz y seguridad, o sea, estamos tranquilos, tenemos un líder tremendo, tenemos una moneda fuerte, tenemos un sistema económico poderoso, entonces dice, cuando digan esto, entonces les vendrá sobre ellos destrucción repentina. Una impresionante guerra va a tomar lugar inmediatamente. ¿Por qué? El caballo rojo dice, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Se fijaron? Esta es una traición tremenda. El anticristo quebrantará a la mitad de la semana 70, a los primeros 3 años y medio, el anticristo quebrantará el pacto de paz que hizo tanto con los palestinos, con los árabes, ¿verdad?, con los judíos. Quebrantará esto, y esto ocasionará posiblemente una guerra y un derramamiento de sangre en el Medio Oriente, como también alrededor del mundo. Ya de por sí el caballo rojo representa sangre, el derramamiento de sangre. ¿Y por qué se torna rojo? Ya dijimos que un caballo por esencia es un animal inteligente, un animal ágil, un animal veloz. Por lo tanto, sí habla de una guerra con mucha inteligencia tecnológica, pero también con mucha fuerza y agilidad. Esta guerra será semejante a una espada que impactará el mundo a gran escala, y habrá revoluciones en masa. Habrá
un desestabilizamiento, una desestabilidad, social, porque se van a levantar colonia contra colonia, vecino contra vecino, y habrá un desajuste tremendo alrededor del mundo. Vean cómo el anticristo va a traicionar al mundo, lanzando otro jinete sobre el escenario mundial, que ya no trae paz, sino una guerra tremenda. Ven ustedes, Estados Unidos y la Rusia poseen el 90% del armamento nuclear. Todos los generales, tanto de Estados Unidos como de Rusia, saben, y de hecho lo han expresado explícitamente en los medios de comunicación, que si se llegara a dar una guerra entre Estados Unidos y Rusia, o entre Estados Unidos, Rusia, China y otras naciones, podrían destruir el planeta Tierra en aproximadamente 24 horas. No quedaría absolutamente nada. El señor Vladimir Putin, el primer ministro ruso, él expresó en algún noticiero en RT, en la televisión rusa, él dijo que había una especie como de temor de enfrentarse Estados Unidos y Rusia. O sea, como que hay un acuerdo, como que lógicamente ya saben que si llega a haber una guerra entre ambos países, pueden destruir el mundo de forma inmediata. Pueden imaginar, más del 90% del armamento nuclear se encuentra tan solo en Rusia y en Estados Unidos. Cualquier guerra puede terminar con el mundo. Por eso, Dios es el que está en control de los tiempos. Pero Cristo profetizó en Mateo 24:6, para los que están apuntando. Mateo 24:6, Cristo profetizó lo siguiente, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hace más de 2000 años, señores y señoras, Cristo profetizó sobre guerras. Ahora bien, alguien se ha puesto a pensar, pero siempre ha habido guerras. Sí, pero si tú revisas la historia, no existe historiador, no existe analista, ni político, ni bélico, que te digan que hubo guerras como la Primera y Segunda Guerra Mundial, que casi exterminaron el mundo, y eso que la tecnología que utilizaban los aviones de aquel tiempo, los buques de guerra, los militares, los tanques, etcétera, etcétera, es una tecnología ya obsoleta. De hecho, la bomba nuclear ya es obsoleta. Se trabaja un poco más con bombas bacteriológicas, biológicas y de otra índole, de otra naturaleza. Un ataque quizás interestelar a través de satélites, a través del globo terráqueo por encima del mundo. Ya se está buscando otro tipo de guerra. El mundo está preparándose para una catástrofe como estas. Y la Biblia lo ha profetizado desde hace cientos de siglos. Por eso creemos que la palabra del Señor es viva y eficaz, que ella es verdad, que ella no se altera, no se modifica, no se cambia, y muchos han tratado de cambiar la Biblia y sus profecías y no lo han logrado. Hasta la fecha tenemos, gracias al Señor, su palabra como fiel y verdadera, y todos ustedes deben de honrarla y de glorificarla, porque ha sido entregada a cada uno de ustedes con fines de su propio futuro. ¿Lo cree? Fuerte el aplauso al Señor. Ahora bien, amados y amadas del Señor, oiréis de guerras y rumores de guerras. En la historia de la humanidad, un estudio que se hizo en toda la historia de la humanidad, se ha dicho que han ocurrido 23,000 guerras, conflictos, ya sea nación contra nación o que incluyen a varias naciones. Pero no ha habido otras guerras como la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, que inicia en 1914 y, si no me equivoco, tiene una duración de aproximadamente 4 años. Para 1918 esta guerra ya había terminado con unos cuantos meses extras. Si no me equivoco, 4 años y 4 meses. Pero en esta guerra hubo 70 naciones participantes.
Fue la primera guerra en la cual se unieron varias naciones para enfrentarse de una manera feroz. Hubo una participación de 70 millones de soldados, de militares. 70 millones de militares. Murieron aproximadamente 10 millones de militares y tuvo un costo de 184 mil millones de dólares. La Primera Guerra Mundial que vio el mundo fue catastrófica, terrible, escalofriante, pero no se comparará con lo que traerá el anticristo al mundo. Muchos cristianos en el tiempo de la Primera Guerra Mundial ya andaban diciendo que estaban en medio de la gran tribulación, pero se equivocaron, fallaron. Por eso, hermanos y hermanas, a pesar del coronavirus, no podemos precipitarnos, no podemos alterar las sagradas letras que inspiró el Espíritu Santo, sino que tenemos que ser pacientes. No por una pandemia mundial ya debemos de decir, ¿verdad?, que ya estamos en medio de la gran tribulación. No, la iglesia no pasará la verdadera gran tribulación que le viene al mundo. La iglesia no fue puesta para la ira, sino para gozar de la presencia del Dios de Israel. Bendita sea la gloria de Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Ahora bien, después de la guerra, ¿qué llegó? O sea, después de 1918, de la Primera Guerra Mundial, ¿qué fue lo que llegó e impactó en el mundo? Una impresionante hambruna. Por eso Cristo dijo que vendrían guerras y dice, añade, luego hambres, porque el hambre siempre le sigue a la guerra. Y no solamente el hambre, sino que también le sigue la muerte y entre otras enfermedades. Quiero que vean este dato. Después de la guerra, esta hambruna provocó grandes éxodos masivos en todo el continente europeo. Una guerra civil rusa que también aniquiló millones de rusos. Y una pandemia llamada la gripe española que se dio en 1918. ¿Recuerdan lo de la gripe española? La gripe española H1N1, también considerada de tipo influencia mundial, mató en un solo año a 40 millones de personas. 40 millones de personas. Nunca antes en la historia de la humanidad se había desatado algo tan terrible como lo acontecido en la Primera Guerra Mundial. Pero fue el inicio, señores, de esta generación del 1900 a nuestra fecha. Por eso todas las profecías están tomando lugar desde el 1900 precisamente hasta el momento. Estamos viviendo, sí, de los peores momentos, pero no se compararán, repito, a lo que viene en la gran tribulación. Alábale que Él vive. La Segunda Guerra Mundial, que se dio desde 1939 a 1945, tuvo una duración de aproximadamente 6 años. Ahora, si a esto añadimos los conflictos bélicos que acontecieron de forma independiente mientras estaba la Segunda Guerra Mundial, pues sería algo todavía más terrible. Pero escuchen nada más. Esta guerra mató, se dice, entre unos 45 a 100 millones de personas en 6 años. Por eso, la gran tribulación sí es posible. Porque si ya aconteció la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no estamos seguros de decir que no habrá una Tercera Guerra Mundial. Es más, estamos todavía sobre el 80% seguros de que ocurrirá un conflicto militar sin precedentes que utilizarán un armamento nunca antes visto por el hombre, como los laboratorios secretos de las naciones tienen ocultos. Tanto bombas, ¿verdad?, nunca antes vistas, bacteriológicas, etcétera, etcétera. La Biblia también profetizó el impacto de una bomba que caerá sobre el mundo, y ya está, dice la Biblia, que aún estando de pie los militares, los civiles, estando de pie, se van a derretir. Y entonces caerán casi esqueléticamente hablando los cuerpos de las personas. O sea, que será tan terrible lo que viene en el mundo del futuro que ciertamente traerá lo peor. Vean,
la guerra, la Segunda Guerra Mundial, también trajo pestes y hambrunas y otras posguerras. Esto es increíble, pero estamos hablando de 1939 y 1945. O sea, solo años anteriores. La tensión mundial en este momento que estoy hablando, por esta pandemia, por el coronavirus, hay tensión mundial, políticamente hablando. Los países no hayan qué hacer. La OMS está completamente fuera de control. Estados Unidos se ha salido de la OMS, o sea, dejará de darle apoyo a esta Organización Mundial de la Salud. Y esto ya se está viendo en el mundo algo tremendo. Y no me quiero colgar de esto para hablar de las profecías. Yo siempre he hablado de las profecías y hasta el día que me muera o que el Señor me levante hablaré de la profecía. Lo que estoy diciendo es que estamos prácticamente viviendo tiempos terribles. Y si la iglesia del Señor no nos preparamos, no buscamos al Señor, no le buscamos de todo corazón ya en lo que queda de este año, ay Señor, ¿qué será de nosotros? Bendita la gloria del Señor. ¿Puede entender? Si el dato de 100 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial es escalofriante, puede entender lo que el caballo rojo que dice se le dio poder de quitar la paz mundial y que se matasen unos a otros. Imagínate tú nada más en ese momento. Si yo te digo por ahí, Nicolás, mira, o come tu hijo el mío, eso va a provocar que se maten los unos a los otros, porque habrá escasez de alimento, como seguiremos hablando en el siguiente caballo. Número 3. El jinete, o el tercer sello, en el versículo 5. El jinete del caballo negro, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Quizá la frase no dañes el aceite y el vino es porque servirá de medicina en el tiempo futuro. Pero lo que llama la atención aquí es que el caballo rojo se ha tornado negro. ¿Por qué se ha tornado negro? Se ha tornado negro porque el negro nos habla de la escasez mundial que habrá de alimentos. Habrá un aumento también, una escasez de alimentos, y también habrá un aumento en esa escasez de alimentos. O sea que por haber quedado escasos alimentos, el mundo o los gobiernos que permanezcan en ese entonces van a subir el precio de los alimentos a un grado terrible. Por eso el tercer jinete ya es negro. Se nos está hablando de una hambruna mundial. Y esto es lógico porque el caballo anterior trajo la guerra y la masacre. Entonces, una hambruna es lo que llegará al mundo después de esto. Vean este dato que les voy a dar. En la India, unos 25 millones de habitantes, y el dato es muy bajo para los habitantes hindúes que existen. Unos 25 millones de habitantes han disminuido sus comidas. O sea, si antes comían 2 veces al día, ya las disminuyeron y ahora unas 25 millones de personas están comiendo 1 vez al día. ¿Qué está pasando? Esto es impresionante. ¿Esto solamente aplica en India? No, sino en más naciones alrededor del mundo. De hecho, se dice que Latinoamérica, para el sur, para ser específico, en Sudamérica, está sufriendo de escasez en alimentos en muchos pueblos y aldeas de por allá. Bendita sea la palabra de Dios, porque ella es verdadera. Ahora bien, las guerras, la contaminación anterior que hubo por el jinete del caballo rojo, los químicos, las partículas flotantes en el aire, obviamente van a imposibilitar la siembra en los campos y por lo tanto el grano va a escasear. Y como dije, como en India la gente ha disminuido esto. Dale gracias a Dios, porque ahorita tú, ¿verdad? Estás que más en esta cuarentena, mira.
porque llegamos más gorditos que antes, y más en esta cuarentena, hasta 4 o 5 veces comiendo al día. Bendita la gloria del Señor. Llegará un momento, y vean, Estados Unidos desperdicia unas 40 millones de toneladas de alimento por año. Repito el dato, más de 40 millones de toneladas desperdicia en alimento Estados Unidos, y con esas 40 millones de toneladas que está desperdiciando, podría alimentar fácilmente, con una mano en la cintura, a más de 1,000 millones de personas en el mundo. Bendita la presencia del Señor. Escuchen, al mirar esto, entré a la página oficial de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y me topé con un dato escalofriante, un informe que tienen en su página, y aquí lo voy a citar textualmente. Dice de la siguiente manera, atentos: los últimos datos indican que el número de personas que padecen hambre en el mundo continúa en aumento, alcanzando los 821 millones en el 2017. 821 millones en el 2017. El hambre ha aumentado en los últimos 3 años, volviendo a los niveles que hace una década. Atentos, este retroceso envía una señal clara de que hay que hacer más y de forma más urgente si se pretende lograr el objetivo de desarrollo sostenible de alcanzar el hambre cero para el 2030. La OMS está preocupada porque los alimentos están faltando en el mundo, y tú y yo todavía seguimos jugando con Dios. Alábale que Él vive. Bendita la gloria del Señor. Tienen temor porque no saben cómo vamos a llegar. Estamos sobrepoblando el mundo. No saben cómo vamos a llegar para el 2030. Y vean ustedes, los responsables de la Organización de las Naciones Unidas o de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, también sus siglas FIDA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que esta es la UNICEF, y el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, ya citada, dicen entre todos estos organismos, si queremos alcanzar un mundo sin hambre y malnutrición en cualquiera de sus formas para el 2030, es imperativo que aceleremos y ampliemos las medidas para fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación de los sistemas alimentarios y los medios de subsistencia de la población en respuesta a la variabilidad climática y los fenómenos meteorológicos extremos. ¿Qué quiere decir esto? Que la OMS y estos organismos saben que el mundo está tan escaso de alimentos y que solamente países del primer mundo como Estados Unidos, Inglaterra, el Japón, la Rusia, entre otros como Alemania, Francia, etcétera, esos países avanzados, ellos saben que solamente estas naciones gozan de alimento. Se dan el lujo de derrochar, de tirar el alimento, pero la mayoría del mundo sufre de escasez de alimentos. Y esto, hermanos y hermanas, todavía no es la gran tribulación. El caballo negro que viene es una de las hambrunas más terribles que tocará el planeta Tierra. Los campos, el agua dulce, grandes, pero en gran cantidad de alimento tendrá que ser confiscada en los tiempos del anticristo por causa de la escasez que habrá. Bendita sea la presencia de Dios, Cristo viene. Aleluya. Otros estudios llevados a cabo en la Universidad de Minnesota, fíjense, calcularon que el número de habitantes hambrientos en el mundo son de unos 850 millones. Ahora, esto yo no lo escribí. Yo no soy el autor de esto. Estos son los datos de los que nos representan, entre los cuales están los dueños del mundo, las familias más ricas del planeta, los magnates, los archimillonarios, los multimillonarios, son los que representan, entre comillas, a la humanidad. ¿Por qué digo entre comillas? Porque el único representante de la humanidad es el Hijo del Hombre. Bendito sea. Fuerte el aplauso al Señor. Y el Hijo del Hombre es Cristo. Alábale que Él vive.
Y dice que para el 2025, atentos, para el 2025 aumentarán en unos 1.200 millones de personas con hambre. Esto dice el doctor Friedrich. Atentos, todos, entre comillas, todos nosotros somos responsables para asegurar que habrá suficientes alimentos para todos los pueblos del mundo dentro de 50 años. Cierro comillas. ¿Qué está diciendo el doctor? Lo que está diciendo el doctor es que debemos de apresurarnos, le dice a los organismos, a trabajar en esto porque es urgente. Dentro de los 50 años que vienen, el mundo pasará una de las peores hambrunas. ¿Qué está diciendo todo esto en realidad, en el fondo? Lo que se nos está diciendo es, sin duda, que el escenario para el anticristo y la gran tribulación se acercan pronto. Bendita la gloria del Señor. La voz profética, 2 libras de trigo por un denario, un ginic, un denario en tiempos bíblicos. Cristo nos da, miren, la mejor definición de lo que era un denario para los jornaleros. Mateo 22, dice la escritura: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, o sea, en un ginic al día, los envió a su viña. Un denario era el salario de un día entero de un jornalero. O sea, un jornalero tenía que trabajar todo el día y se le pagaba un denario, lo justo, durante todo el día. Pero noten la voz profética, apocalíptica, escatológica, que dice lo siguiente: esto es terrible. 2 libras de trigo por un denario. ¿Qué significa esto? Que una sola persona tendrá en el futuro que trabajar durante todo el día solamente para obtener 2 libras de trigo. Ese salario, of course, no le va a alcanzar para vestir a su familia, no le va a alcanzar para la gasolina, no le va a alcanzar para la luz. Si está pagando hipoteca, no le va a alcanzar. Es decir, habrá una escasez tremenda. 2 libras de trigo por un denario. Se nos está profetizando que vendrá una escasez tremenda en el mundo. Bendita la presencia del Señor. Esto es terrible, hermanos. Terrible. Pero Cristo lo profetizó claramente. Vendrían pestes y hambres alrededor del mundo. Mateo 24:7. Habría hambres alrededor del mundo. Y número 4, el jinete número 4, para ser preciso, el 4 sello. Verso 7, atentos, verso 7. Alábale que Él vive. ¿Cuántos están aprendiendo un poco? Tengo que ir rápido con esa voz porque ustedes saben que el tiempo vuela. Dice el verso 7: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo. Se enfermó el caballito. El amarillo es el color de la enfermedad. Un caballo pálido. Esto qué terrible, ¿no? Y luego vean lo que dice: y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, o sea, el infierno, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bendita la palabra del Señor. Este caballo amarillo o pálido representa la muerte. Lo pálido indica que el caballo ha enfermado. Ya el anticristo, después de haber traído una paz temporal, después de eso trajo un derramamiento de sangre, y después trajo una hambruna y una escasez de alimentos en el mundo. Ahora traerá la muerte. Los 3 jinetes anteriores casi devastaron al mundo, pero este cuarto viene por todos los seres humanos, todos aquellos impíos, todos los contumaces, todos los blasfemos, todos los pecadores, todos los que no se arrepintieron. Este jinete viene por todas las almas que blasfemaron el nombre del Señor durante su vida en la tierra. Porque dice: y el Hades, es decir, el Sheol, el infierno, le seguía. Porque alguien puede morir por causa de una enfermedad en medio de
de esos tiempos pandémicos que van a venir sobre el mundo. Alguien puede morir por alguna otra enfermedad, por los químicos que hay en el aire, etcétera, etcétera, por causa de las guerras. Alguien pudo enfermar y morir por esas causas. Pero después de lo cual, te espera el infierno. No a ti, sino a aquellos que estén en ese contexto. Porque a ti te espera el reino de los cielos, ¿eh? Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Bendita la gloria del Señor. Alábale que Él vive, ¿eh? Habrá una desesperación en la población mundial y la Biblia dice, se matarán unos a otros por los escasos alimentos, como dije, mientras las fieras hambrientas, leones, hienas, toda fiera de este mundo, como dice aquí, dice, se le dio el poder para matar con las fieras de la tierra, llegarán y se darán un tremendo banquete de toda la carne de estos muertos, de estos de esta gente que murió por blasfema, pero se darán un tremendo banquete de todas las fieras de la tierra. Ahora bien, el Hades se lleva no solamente el cuerpo a la tumba, pero de muchos que quedaron ahí a la merced serán devorados por todas las fieras. Esto nos está diciendo que todas las fieras del planeta Tierra saldrán a las calles, a las plazas. Y si usted ha notado, esta misma pandemia del coronavirus, cuando todos nos aislamos o nos aislaron, ustedes se dieron cuenta que las fieras empezaron a caminar entre las calles, ¿sí o no? Había osos, leones, leopardos y se miraban por las calles. Esto es tan solo la antesala de lo que viene. Es como si Dios hubiese permitido esta pandemia para prepararnos a todos de lo que viene. Bendita la gloria del Señor, para estar alertas de lo que viene. Y los gobiernos también haciendo uso de esto. Si usted se mira el uno al otro en este momento, se va a dar cuenta, ¿verdad?, de la mascarita que traemos todos. Esto es impresionante, esto ya es increíble. Que estemos en medio de la iglesia así, esto es increíble. Ahora no querrás imaginar lo que le viene al mundo. Bendita la gloria del Señor. Este último jinete es apenas el introductor, aunque es el fin de entre los cuatro, es el introductor de la ira de Dios que vendrá sobre este mundo vil, impío, pecador y ateo. Después veremos la segunda parte sobre la devastación topográfica que vendrá sobre el mundo. Aquí solamente les voy a dar una breve introducción. Veamos el quinto sello. En el verso 9, para ir adelantándole a la enseñanza. Ese reloj está detenido, ¿verdad? Me estoy confundiendo. Échele leña al fuego, me estoy confundiendo. ¿Es de leña o de qué es? Ni lo no traigo mi celular. Bendito sea el Señor. El quinto sello, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora bien, entre todos los jinetes que pasaron sobre el escenario mundial en espacio de estos 7 años, hubo muertes en masa. Entre esas muertes, mucho pueblo hebreo murió, muchos judíos murieron que se enamoraron del Mesías, del Cristo de la gloria, porque mucho pueblo de los hebreos se va a convertir a Cristo. Se darán cuenta que el anticristo es un impostor y voltearán su rostro hacia aquel a quien traspasaron todas las tribus de Israel. Bendita la gloria del Señor. Entonces se convertirán muchos judíos en masa. Muchos se enamorarán del Mesías y morirán por causa del Mesías, tal como está escrito aquí. ¿Y cómo sé que estos que están debajo del altar son hebreos? Por sus palabras. Nótese bien, como dicen en el verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Esta oración es netamente oración judía, oración hebrea. No encuentras en la Biblia, que yo sepa, puedo estar equivocado, pero si lees con atención, no encuentras a ningún cristiano, a ningún hijo de Dios, nacido de nuevo, nacido de agua y del Espíritu, en las páginas de la Biblia, orando, Señor, véngate de mis enemigos. Acaba con mis enemigos, termina con... No ves a ningún cristiano. De hecho, Esteban, que era judío pero convertido a Cristo, dijo, Señor Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen.
El mismo Cristo nos enseñó en la cruz cómo amar a nuestros enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se fijan? Pero tú no ves a ningún cristiano orando por venganza. Todo lo contrario, Pablo nos dijo que del Señor era la venganza. Dijo, dejadme a mí la venganza porque está escrito, yo pagaré, dice el Señor. Pero no ves a los cristianos orando por venganza. Cristo le enseñó a la iglesia un principio fundamental: orar por todos aquellos que los maldicen. Bendice a todos los que te maldigan. Ora por los que te persiguen. O sea, nos enseñó el principio del amor por los demás. La oración de todas estas almas que claman, claramente es una oración vengativa, de juicio. Y estas oraciones, según el Salmo 94, verso 1 y 2, solo las hacen los judíos. Ahora bien, también puedo entender y ser dócil a la interpretación del texto al decirles que posiblemente también haya gentiles entre estas almas, aunque de forma implícita lo puedo decir, porque los hebreos, cuando se conviertan a Cristo en medio de la gran tribulación, también le predicarán a muchos gentiles, y muchos gentiles se convertirán a Cristo a cambio de su propia vida. Hoy en día el tiempo es gratuito, la gracia es gratuita, la vida es gratuita, todo es gratis en este momento que estoy hablando. Y te vas a acordar de mí, y te vas a acordar de los predicadores, y te vas a acordar sobre todo de la palabra de Dios el día que te mueras y nunca obedeciste. Te vas a acordar, porque las almas después de la muerte están conscientes. Aquí está escrito, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios. Por cierto, el alma humana, siendo vista desde la perspectiva del Espíritu, se logra ver. Porque Juan recibe la revelación del Apocalipsis en el Espíritu. Espíritu con mayúscula. El Neuma de Dios. El Ruach de Dios. Y al estar en el Espíritu, logra ver las almas. Desde el punto de vista empírico, lógico, terrenal, es imposible, porque el alma humana es insabora, es incolora y es inolora. En otras palabras, un alma no se puede ver físicamente hablando, pero cuando está Juan en el Espíritu, ve las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios. Ya de por sí esto es impresionante a la luz de la Biblia. Estas claman. ¿Por qué? Porque el alma está consciente. Cuidado con la teoría hipócrita, insostenible, que dice que una vez que tú mueres, duermes. Cuidado con esa teoría hipócrita, insostenible. Porque cuando tú mueres, no es cierto, no es verdad que estás dormido, que estás dormida. Tú estás consciente. El pensamiento radica en el alma y en el espíritu. El pensamiento no se puede medir, no se puede pesar, y por lo tanto no es físico. El pensamiento humano es inexplicable científicamente hablando. No puede ser explicado el pensamiento porque no es materia. Materia la montaña, materia la tierra, materia los cielos, materia todo lo que se compone atómicamente hablando. Pero el pensamiento no es materia, porque viene desde el mundo abstracto, desde el lugar y la morada del espíritu y del alma. El pensamiento es producto de la expresión del mismo espíritu y del alma del hombre. Entonces, ¿qué quiero decir? Que una vez que mueres, el pensamiento no está muriendo. Él sigue activo, sigue consciente, sigue siendo el yo, sigue siendo el que hablaba en la tierra y sigue conociendo absolutamente todas las cosas, porque todo su sistema sensorial, espiritual, está activo. Pablo mismo nos dijo que él prefería morir para estar inmediatamente en la presencia del Señor. Solo hay dos opciones después de la muerte: o te vas, ¿verdad?, a la presencia de Dios, o te vas al infierno. Pero el alma está consciente. Estas almas no estaban dormidas. Por eso aquí se derrumba esa teoría hipócrita, falsa. Porque ellos, ¿por qué le digo hipócrita? Porque ellos ven. También tienen sus ojitos, ¿verdad? También se les dio el conocimiento, la inteligencia. Ellos leen este texto, que las almas son capaces de clamar. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? Mira, conocen al Señor. Saben que el Señor es santo. Saben que el Señor es verdadero. Saben lo que es el juicio. Saben lo que es la venganza. Y sobre todo dice, vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Recuerdan su pasado en la tierra.
¿Están conscientes? Bendita la gloria del Señor. ¿Por qué están debajo del altar? Porque debajo del altar se depositaba tradicionalmente la sangre. Y la Biblia dice que el alma está en la sangre. Noten esto, para que no caigan en la teoría errónea, equivocada del ruselismo. El alma no es la sangre. El alma está en la sangre, pero no es la sangre. Imagínate tú una esponja. Tomas una esponja, la metes en el agua y el agua, todas las moléculas del agua van a ingresar en todo el territorio material de la esponja. Pero tú no puedes decir, por lógica, que la esponja es el agua y que el agua es la esponja, o que ambas se mezclaron y llegaron a ser una. Eso no puede existir. ¿Por qué? Porque la esponja sigue manteniendo su estructura como esponja y el agua su sustancia como es. Pero no puedes decir que el agua ya es esponja y al revés. Cuando la Biblia dice que el alma está en la sangre, no te está diciendo, cabezón, que la sangre sea el alma. En esto erra el ruselismo, que por cierto es una teoría infernal. Escuchen esto con atención, amados y amadas del Señor. El alma está escondida en todas las moléculas del ADN. Por el alma el ADN gorgorea, actúa, acciona, es y te da vida física. ¡Qué tremendo! Para ser preciso, el alma está más ingresada en los microtúbulos, pero sobre todo es la que sostiene el ácido desoxirribonucleico, que le da el sostenimiento a todas las moléculas de la sangre. Bendita sea la gloria de Dios por su palabra. Fuerte el aplauso al Señor. Entonces, el alma se diferencia del espíritu. No es mi tema, pero tiene diferencias con el espíritu. Pero ambos poseen esta vida inteligente. Bendita la gloria del Señor. Aleluya. Entonces, amados y amadas del Señor, vamos a la siguiente parte. En el verso 12, el sexto sello. En el verso 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¡Ay de los que habitan las islas! ¿Verdad? ¡Ay de los que habitan las islas! Muchas de ellas serán tragadas por el mar. Bendita la gloria del Señor. Daños terribles al planeta Tierra se profetizan en el sexto sello. Grandes daños, cambios geofísicos, un gran terremoto se pone en marcha en una escala impresionante, fuerte, devastadora. Este terremoto estará sobre los 9 grados, fácilmente. Será un terremoto tan terrible porque la Biblia, cuando dice gran terremoto, te quiere decir que no es un terremoto normal, porque también la Biblia usa la palabra y hubo un terremoto. Pero cuando dice un gran terremoto, está haciendo énfasis en algo que va a estremecer las placas tectónicas y que va a tener réplica tras réplica tras réplica. O sea, la tierra no dejará de estremecerse durante la gran tribulación. Por eso, hermanos, es mejor servir a Cristo. Vea lo que le pasa al mundo impío por servir al anticristo. Bendita la gloria del Señor. Otro fenómeno que ocurre es que el sol se pone negro. Esto es complicado de explicar. ¿Puede ser un eclipse solar? No lo sabemos. Y la luna se vuelve en sangre. Entonces es complicado este pasaje, pero quizá por una vertiente podemos decir que el sol se va a oscurecer por causa de todos los químicos que estarán flotando, todo el humo, porque habrá volcanes que van a hacer erupción, una cadena de volcanes, como ya lo he hablado varias veces. El anillo de fuego del Pacífico se va a activar, ¿verdad? Toda la costa mexicana, va a ir besando todas las costas chilenas, y todos los volcanes que están en el anillo de fuego del Pacífico se van a activar.
contando y añadiendo al supervolcán hawaiano, que por cierto respira, bufa con ansias de lanzar ya el gas sulfúrico y exterminar a los habitantes de su propia isla. Así está ese volcán, a ese grado. Bendito sea el Señor. Se quedan muchos como, ay, Dios mío. Bendita la gloria del Señor. Tú dirás si la palabra de Dios no es verdadera. Quizá habrá tanta contaminación de las guerras. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo rápido. Ustedes se han fijado, o échenle un vistazo, cuando están quemando aquí las montañas en Colorado, que también, por cierto, el gobierno no sabe ni qué hacer con eso. Se están ardiendo las montañas, nos viene una nube de polvo. Miren, cuando tengan el tiempo, hacia arriba, y van a ver el sol convertido, o se ve rojo, terrorífico. Ahora, esto de que el sol se pone negro como tela de silicio es un asunto casi inexplicable. Aunque Apocalipsis en el versículo 1 del capítulo 1 se nos dice, esta es la revelación de Jesucristo. Y yo le digo al Señor, ¿qué revelación nos dejaste, Señor? Entre símbolos, tipos, figuras, animales, bestias. Y ahí está en nosotros descifrar estas cosas. Entonces, cuando yo digo que esta expresión que se pone negro, como tela de silicio, si yo le estoy diciendo que es difícil de explicación, con eso le estoy diciendo que la mayoría de los escatólogos profundos, de los eruditos bíblicos, también se les complica la frase. No es como que el día siguiente ya se me reveló, ya sé qué es. Bendita la gloria del Señor. Lo único que podemos decir, porque es mejor decir algo que quedarse callado, es lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes del Egipto antiguo? Hubo 3 días de oscuridad, pero fueron tinieblas permitidas por Dios. Una especie de tinieblas tétricas, tenebrosas, infernales, que aterrorizó al pueblo de Egipto, pero que no tienen explicación realmente. No podemos decir qué fue en sí, solo podemos decir que el Dios Todopoderoso permitió esto. ¿Se acuerdan ustedes que hubo por 3 horas oscuridad en la muerte del Hijo de Dios? ¿Se acuerdan? Esas 3 horas han sido explicadas como un eclipse de 3 horas de duración. Otras explicaciones han venido, pero lo cierto es que es complicado saberlo. En 1780 hay registros científicos que dicen que el mundo quedó en obscuridad y científicamente no se sabe por qué el mundo en 1780 quedó en medio de esta oscuridad, a tal grado que dicen los testimonios de aquellas generaciones que cuando miraban hacia el cielo se podían mirar todas las estrellas en pleno día, pero repito, había sido una oscuridad que se apoderó sobre el mundo. No hay hasta la fecha, hasta este momento que hablo, no hay todavía explicación de lo que aconteció allá. Cuando la Biblia dice que el sol se convertirá en tinieblas, no sabemos. Se ha dicho que es el planeta X, el planeta Nibiru, que va a atravesar y que va a oscurecer el sol. Ha habido otras teorías, o sea, no desconozco eso. Yo sé lo que están postulando esas ideas, pero en lo personal tengo que dejar esto en los misterios de Dios. Y un día preguntarle con alegría, Señor, ¿a qué se refería tu palabra con relación a esto? Bendita la palabra del Señor. Lo tercero que viene después de que se abre el 6º sello es una lluvia de estrellas. Ahora, no podemos pensar que esté hablando de una estrella como tal, porque el sol es una estrella. Naturalmente hablando, es una estrella el sol. Entonces, imagínense ustedes, se necesitan millones de planetas tierras para llenar el sol. Con eso les digo que si el sol se nos acerca, Dios mío, ¿verdad? Quedamos completamente rostizaditos como pollitos, desaparecidos. Entonces, claramente no está refiriendo la Biblia a que las estrellas que ves con dimensiones tan impresionantes, tan grandes, que la verdad astronómicamente es difícil de comprender cómo es que se dieron esos astros. Pero noten ustedes, por estrellas definitivamente y a la luz de otros textos de la Biblia, se nos habla de una lluvia de meteoritos. Probablemente
Los meteoritos más cercanos que tenemos están ubicados en el cinturón de asteroides, que están, ¿verdad?, ahí descansando, o están nada más orbitando. Mira, nos miran así, en su órbita. Están orbitando. Y están así nada más, mirando, observando hacia la Tierra, esperando su momento para caer sobre los seres humanos blasfemos y contumaces. Quizás el cinturón que está ubicado entre Marte y Júpiter. Pero también se ha dicho que probablemente la lluvia de meteoros o de asteroides o de cometas, aunque los cometas también casi le pegan al estado de Texas en tamaño, entonces sería una destrucción terrible. Pero si pensamos en el cinturón también de Kuiper y en la nube de Oort, que la tenemos en nuestro propio sistema solar, podríamos también decir que por ahí se puedan colar estos meteoros, estos trozos de roca, porque se dice que son de roca, de hielo, de amoníaco y de metano, que caerán sobre la Tierra. Y ¿saben qué? Hay millones de ellos esperando a impactar el planeta. Todo esto acontecerá en los tiempos de la gran tribulación y cuando el Señor lo permita. Bendita la gloria del Señor. Número 4. El terremoto, los fenómenos solares y lunares, la caída de meteoritos provocará un terrible daño en la atmósfera. La Biblia dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Apunte Isaías 34:4 y Hebreos 1:11 y 12, para que lo lea en su casa. Aquí también la Biblia nos dice que estas profecías de Isaías se van a cumplir. Los cielos, nuestra atmósfera, de alguna manera sobrenatural, quedarán completamente desvanecidos para que el hombre mire el terror de la oscuridad del universo en pleno día. Bendita la presencia del Señor. La tierra, finalmente, para ir aterrizando la enseñanza, la tierra a estas horas, en estos momentos, en estos versos del sexto sello, ha quedado casi completamente devastada. Y todavía le faltan 7 trompetas de enojo y 7 copas de ira para que pueda llegar la segunda venida del Hijo de Dios a reinar con el pueblo de Israel por 1000 años, y también para que yo pueda apenas comenzar a enseñarles lo que es el milenio y la vida futura. Pero por ahorita tengo que ponerles este escenario. ¿Saben para qué? Para que agradezca usted y agradezca yo lo que el Señor nos tiene preparado después. Porque si nada más le pongo, mire, va a andar entre avecitas y entre animalitos y entre un río de agua cristalina y ¡ay, gloria a Dios! Y usted se va a relajar. No, viene un terror primero tremendo sobre el mundo. Por eso arrepentidos y convertidos para poder salir de este mundo y estar con Cristo en gloria. Por las guerras bacteriológicas, las catástrofes nucleares, químicas, biológicas, la atmósfera del planeta estará llena de químicos y de nubes de polvo y de gas. Todas las partículas flotantes estarán sobre nuestra atmósfera. Ahora, se dice que más del 95% de la población mundial respira en este momento aire contaminado. El Golfo Pérsico es el ambiente más contaminado y hay aproximadamente 1.600 ciudades contaminadas en el mundo en 91 países. O sea, la contaminación está tremenda. Los agentes biológicos, químicos, físicos, todo esto ha contaminado el medio ambiente. La contaminación está alrededor del mundo. Por ejemplo, el mercurio, que es un elemento químico, ha dañado los ecosistemas marinos. Están repletos de mercurio. Y también nosotros, la raza humana, tiene altos niveles de mercurio. Estamos comiendo ya, ¿verdad? Nuestra carne ya viene completamente ya quimiqueada. Nuestros alimentos también ya están, cuando tú vas y dices voy por comida orgánica, ya también eso viene mal. O sea, el asunto se está complicando. Bendita la gloria del Señor, alábale que Él vive. ¿Está aprendiendo algo o no? Pero ya termine, pastor, ya está durando mucho. Mire, permítame poquito, pero ahí vamos, ¿ok? Ahí vamos. Esto contribuye al deterioro del cuerpo humano, ya hablando en concreto. Pero escuchen estos datos.
los plásticos, que contienen sustancias moleculares. Vean, los plásticos han contaminado los lagos, los ríos y los mares. Una sola botella de plástico puede durar en el océano unos 200 años. Y ustedes no me van a dejar mentir, porque yo sé que ustedes han indagado también, son personas que les gusta estudiar. Según las Naciones Unidas, la contaminación del océano provoca la muerte de más de 1 millón de pájaros marinos cada año. ¡Qué tremendo! Y de 100,000 mamíferos acuáticos. Jeringuillas que se tiran a los mares, cigarrillos, hasta las cerdillas, los cepillos de dientes con sus cerdillas, etcétera, están dañando los mares. Se han encontrado en los estómagos, en las pancitas de los animales, de los peces, etcétera, etcétera, de muchos animales, se han encontrado los plásticos. En pocas palabras, estamos comiendo peces contaminados por causa del plástico que está flotando en los mares. ¡Qué tremendo! ¿Han escuchado, a ver aquí, cuántos han escuchado de la isla de plástico? El hermano allá, el hermano aquí también, y hay unos ahí como que no quieren decir porque dicen, me van a descubrir que ando en internet. Se dice que hay una isla de plástico, bueno, 5, pero una aquí en el Pacífico. Esta isla de plástico tiene el doble de territorio del estado de Texas. Impresionante, ¿no? El doble. Ahora, juntando todas estas islas de plástico del Atlántico, del Pacífico y del Índico, juntamos una mega isla, doble vez más grande, topográficamente hablando, que los Estados Unidos de Norteamérica. Esto está en los mares. Y no estamos contando aquí el derroche del aceite, del petróleo, que está contaminando también. O sea, estamos viviendo en un mundo ya putrefacto, literalmente hablando, pero vendrá lo peor. Sigo leyendo. La capa de ozono. Ahora, la capa de ozono que fue dañada, y escuchen por favor esto, hermanos, por el humo, los químicos tóxicos, etcétera, las pruebas de bombas que están haciendo las naciones del primer mundo. Están haciendo tanta prueba con bombas, con químicos, y están contaminando. De hecho, han destrozado la capa de ozono. De entre el continente africano y sudamericano hay una impresionante abertura en la capa de ozono. Ahí está completamente deteriorada, que está casi del tamaño del estado de California, al grado que las ballenitas, ¿verdad?, están confundiendo porque se guían a base de sus sensores, etcétera, y por eso hay ballenas que aparecen en otro lado, no tienen ya la señal, la forma de seguir las mismas rutas de migración que tenían anteriormente, porque están los químicos destrozando la capa de ozono. Ahora, yo entiendo que alguien dice, hermano, el planeta se autorrenueva. Sí, cada 10 años, si no me equivoco, pero lo que está aconteciendo es que no le están dando tiempo. Las empresas, las bombas, etcétera, los automóviles, todo está dañando ya nuestra capa de ozono. No se le está dando el tiempo al planeta para que se autorrenueve, porque estamos sobrepoblando el mundo. Y ay, Señor, de hecho, los aerosoles que se utilizaron en el pasado, ¿sabían ustedes que estaban cargados también, que eran letales para la capa de ozono? Estos aerosoles liberaban átomos de cloro y se dice que iban directamente a la capa de ozono, a la estratosfera, y era ahí donde golpeaban y destruían las moléculas del ozono. Por eso tenemos una capa de ozono completamente destruida. Finalmente, o en conclusión, quiero que abran la Biblia en Isaías 24. En conclusión, para que vean la impresionante profecía que se dio hace 2700 años atrás. Un hombre que no tenía tecnología, no había internet en tiempo de Isaías, no se tenía la capacidad, etcétera. Pero, por favor, abramos la palabra del Señor. En Isaías, capítulo 24, es una escritura que habla del estado de la tierra en cuanto a la gran tribulación se refiere. Y lo vamos a leer aquí. ¿Listos? Isaías 24:1 dice la palabra del Señor: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz
y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Escuche, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Hace 2700 años el profeta habló, y apenas estamos en camino. Vamos de la mano paralelamente viendo cómo se está cumpliendo literalmente la profecía de Isaías, y tendrá su cumplimiento final cuando llegue la gran tribulación. En el verso 1 y 3 que leímos, primero se describe la superficie de la tierra, que será afectada en gran manera. He aquí que Jehová vacía, número 1, vacía la tierra. 2, la desnuda. 3, trastorna su faz, o sea, alterará el orden topográfico con terremotos o megaterremotos que vendrán sobre el mundo. Y hace esparcir a sus moradores. La escasa población que quedará en aquel tiempo será esparcida por todo el mundo. Y escuchen, verso 3, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Amén. Versos 5 y 6, el planeta será contaminado en más del 90%, pero aún va a albergar la vida en algunas regiones donde los escasos sobrevivientes se van a esparcir. Bendita la palabra del Señor. Yo me gozo con esta palabra. La civilización humana del futuro va a disminuir de una manera tremenda por todo lo que ya he hablado y los jinetes aterradores. Quedarán los únicos sobrevivientes en shock, psicológicamente dañados. Imagínense las generaciones de aquel tiempo psicológicamente afectadas, y en eso, y aquí los voy a dejar, en eso gritará el mundo: el gran día de su ira ha llegado.